Gracias. ¿Me puedes tener este, por favor? Para no congestionar aquí mucho está. Empiezo. Bueno, buenos días para todos los presentes y los que están conectados por internet. Me es grato estar nuevamente con ustedes y espero que podamos hoy realizar un trabajo que está enmarcado un poco en la tristeza, dado el suceso que probablemente muchos de ustedes conocen, relativo al estado grave de salud de Mario Elkin Ramírez. Para quienes no sepan, Mario tuvo un accidente luego de un infarto cuando montaba en bicicleta y, y en este momento parece que ya no tiene respuestas cognitivas, digámoslo así, por lo cual muy probablemente o haya un desenlace muy pronto fatal o una decisión de sus familiares en un sentido complicado. Yo lamento mucho esta situación y quiero, pues, de alguna manera testimoniar mi pesar por la pérdida de un compañero en esta institución y quien trabajó seriamente por el psicoanálisis y cuya situación naturalmente nos aflige a toda la comunidad de la AMP. Así pues que lamento mucho la situación que se viene a añadir a ese otro pesar que hace 15 días les comentaba y fue el fallecimiento de también nuestro querido amigo Juan Carlos Indar de la Argentina. Así que estamos un poco teñidos por la fatalidad en estos días y espero que las cosas cesen allí. ¿Te lo doy? Muy bien. Quiero darle un agradecimiento especial a Luz Helena Gaviria, quien tuvo la gentileza de apoyar muy decididamente la preparación de la charla de hoy, si bien me corresponde toda la responsabilidad de lo que diré, pero le estoy muy agradecido a Luz Helena por su contribución. En la ocasión anterior hice un balance incompleto del evento mayor de la AMP, es decir, su Congreso Mundial, que, como dijimos, se celebró recientemente a través de Internet y también en forma presencial desde París. Dije en la última oportunidad que continuaría refiriéndome al tema. Sin embargo, decidí no hacerlo. Tuve la impresión de que por momentos ese balance resultaba un poquito pesado y que en ocasiones trataba un poco rápidamente algunos puntos que merecerían ser mejor elaborados. Por ello, no continuaré con el balance, pues,
lo hecho en el Congreso, pero he extraído un caso que fue discutido en ese Congreso, un caso que tuvo mucha resonancia, inclusive mundial, cuando sucedieron los hechos a los cuales me voy a referir, y es el caso del filósofo francés Luis Althusser, o Althusser, como decimos en español. Eh, es un caso muy interesante al cual me referiré en cierto detalle, si bien introduciré una perspectiva un poco diferente de la que fue expuesta en el Congreso. Vamos a ver si se sostiene lo que quiero proponerles. Sabrán pues que el filósofo Luis Althusser asesinó a su esposa en el año de 1980 en un estado que los jueces, a partir de los peritazgos que hubo, calificaron de estado de demencia, con lo cual exoneraron de culpabilidad a Althusser, pero lo obligaron a una larga hospitalización después de la cual Althusser decidió escribir ¿qué? Su autobiografía, sus confesiones, sus memorias. Él discute porque dice que no se trata de una autobiografía, pero en realidad lo es, porque recorre su vida de punta a punta y con base especialmente en ese detallado testimonio, también en otras fuentes, voy a referirme al caso. Me voy a referir al caso poniendo el acento en un concepto que me parece que vale la pena que lo examinemos en este contexto. Bien sea que yo tenga razón o no para aplicarlo a este caso. Me refiero al concepto de paso al acto o de pasaje al acto, con el cual la psicopatología, la psiquiatría y el psicoanálisis señalan un tipo de acto que realizan ciertos sujetos, un tipo de acto normalmente de carácter, digámoslo así, mortífero, y sobre el cual, digamos, o a partir del cual se produce una, un efecto subjetivo muy importante en la persona y muchas veces, como en este caso, efectos que van más allá de la persona que lo realiza. Obviamente, el asesinato de una persona pone en evidencia de qué se trata. No obstante, hablo un poco en condicional de este término para aplicar
este concepto de pasaje al acto a el asesinato de la esposa por parte de Althusser o Althusser. Lo pongo en duda por cuanto la psicoanalista que expuso el caso en el Congreso de la AMP no utilizó en ningún momento ese término y por el contrario se refirió al mismo desde una perspectiva distinta, cosa que me dejó preocupado, pero que quise exponerles ante ustedes mi concepción tanto del caso. Ah, caramba. Qué pena, Jorge, que no estoy, se me había olvidado, Jorge, Jorge todavía no se conecta. Bueno, ya se conectó, Jorge. Lamento el retraso en darle entrada a Jorge. Mm, digo pues bien que quiero discutir la perspectiva en la que analizo el caso, a pesar de que difiera seriamente de una muy reconocida psicoanalista francesa, que fue la que se ocupó de exponer en el Congreso lo relativo a este caso. Para quienes me han escuchado hablar de esta problemática, diré que voy a hablar de pasaje al acto y no como acostumbro a decir de paso al acto. Pero acojo el término de pasaje al acto y no voy a discutirlo hoy por qué, por cuanto es el término que se usa habitualmente en las traducciones de este concepto en español. Yo preferiría hablar de paso al acto, pero aceptemos que se trata de paso al acto, pasaje al acto. Lo primero que quiero tratar de destacar es que ese acto de Althusser produjo una conmoción, yo diría que casi que mundial, dada la significación que tenía Althusser en ese momento en el pensamiento del siglo XX. Tal vez sepan algunos de ustedes que Althusser revolucionó la lectura de Marx y que esa transformación que produjo acerca de las tesis de Marx suscitó una polémica internacional de proporciones extraordinarias, por cuanto fue una manera de mirar el marxismo no solamente poniendo el acento de acuerdo con la tradición leninista en el materialismo histórico, sino también en el materialismo dialéctico. Es decir, que las tesis de Althusser llevaron el marxismo a la necesidad para muchos de darle una fundamentación filosófica y no solo política al actuar de los marxistas. Ello suscitó una controversia, especialmente en los círculos marxistas de la época, muy grande, algunos de los cuales consideraban a Althusser un mero intelectualista que le restaba fuerza
a la lucha política. Y de hecho, las conferencias, por ejemplo, que Althusser daba en diferentes partes del mundo, se veían sometidas a polémicas, a discusiones e inclusive a ciertas batallas en los auditorios entre partidarios y contradictores de Althusser. Con esto simplemente estoy tratando de poner acento en la importancia que adquirió Althusser en el siglo XX. Y por consiguiente, que su acto dejó, en cierto sentido, estupefacta la comunidad marxista y, en cierto sentido, internacional, a pesar de que sus próximos, la gente que lo conocía más de cerca, conocía de sus dificultades subjetivas profundas, puesto que desde cerca de 30 o 35 años antes de cometer el acto, ya había sido hospitalizado por depresiones significativas, muchas veces repentinas e inexplicables, depresiones que padeció toda la vida y que le produjeron más de 30 hospitalizaciones en su vida. Eso muestra que estamos ante un personaje ciertamente muy singular y, como todo ser humano, un personaje complejo que permite plantearse, por ejemplo, preguntas acerca de la relación que hay entre la razón y la locura, por ejemplo, que en él están claramente convergiendo. Un hombre que es casi que el paradigma de la racionalidad y a la vez es un loco asesino. Por consiguiente, digamos, el caso creo que toca aspectos muy profundos de la naturaleza humana y aspectos que de una u otra manera nos conciernen a todos. Por lo demás, este caso me resulta interesante en la medida en que, a mi juicio, nuestro tiempo es un tiempo muy afectado por los pasajes al acto. Hoy, con mucha frecuencia, vemos pasajes al acto de muy diversas naturalezas. No solamente pasajes al acto como este, sino de otros estilos. Para mencionar algo y tener una referencia al respecto, les quisiera indicar que la teoría que Lacan construye relativa al pasaje al acto, lo hace con base en un caso de Freud, el caso de la joven homosexual, que, para decirlo brevemente,
Es un caso paradigmático en varios sentidos, pero especialmente con relación al al pasaje al acto, puesto que uno de los hechos que más le interesan a Freud y a Lacan de la joven homosexual es por qué, pongo entre comillas, no recuerdo en este momento el término en alemán, por qué se deja caer ella, se deja caer de la baranda de un puente y cae en lo que algunos han calificado de una tentativa de suicidio, pero que nos señala bastante bien que los pasos al acto, pasajes al acto, no son solamente actos contra otros, sino también contra sí mismos. Con lo cual, cabe decir, por ejemplo, que una teoría del suicidio que no considere el problema del pasaje al acto es una teoría incompleta. ¿Cómo lo es una teoría del crimen que no considere la problemática del pasaje al acto? Por consiguiente, digamos, el examen de este caso, por lo menos en la perspectiva que yo lo abordo, nos permite situarnos en torno a una problemática de alta importancia para entender la subjetividad humana. Como digo, este caso pues, fue presentado en, en el Congreso de la AMP, en donde fueron hechos señalamientos de otro estilo sobre el asesinato por parte de Althusser de su esposa. Y vamos a ver si en la exposición consigo transmitirles de alguna manera algunas de las ideas que fueron expuestas allí. Para avanzar, vamos a situarnos primero frente a los hechos. En el año de 1980, repito, en su apartamento en París, el filósofo asesina a su esposa con sus manos. Él narra en su autobiografía, narra muy precisamente este episodio, el episodio del asesinato. Y voy a leérselos tal como lo narra él, puesto que me parece que nos permite ubicarnos más precisamente frente al hecho. Está en el libro que fue traducido al español bajo el título de El porvenir es largo. Está editado en la editorial Gedisa. El porvenir es largo lo tituló Althusser en francés de esta manera: L'avenir, l'avenir dure longtemps. Si me podría corregir si tengo algún error, María Elena, pero me parece que
hay un matiz importante de diferencia entre l'avenir dure longtemps y el porvenir es largo. El porvenir dura mucho. Aquí dice que el porvenir es largo. Uno podría entender el porvenir es largo en forma positiva. Digamos, un optimista piensa que el porvenir es largo, pero me parece que la forma que utiliza, especialmente en francés, no tiene un matiz positivo, sino negativo. Y María Elena está de acuerdo conmigo. Y ese es un detalle importante, por cuanto yo diría que el, el acto va a teñir profundamente la vida de un sujeto que había sido diagnosticado en sus sucesivas hospitalizaciones y por su psicoanalista, puesto que estuvo en análisis mucho tiempo, había sido diagnosticado como un psicótico, un melancólico profundo. Es lo que hoy en el vocabulario psiquiátrico contemporáneo se llama una, un trastorno bipolar, puesto que lo que caracteriza o lo que caracterizaba a, a Althusser, y ese también fue un diagnóstico que le fue adjudicado, hay una alternancia entre estados de depresión y de manía, lo cual permitía el diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva. Voy a leerles pues este episodio tal como él lo narra, en el cual voy a apoyarme en este relato para respaldar la perspectiva y las afirmaciones que haré en torno al caso. Dice así, permítanme que me extienda un poco, más de una página por cuanto el episodio es central. Tal como he conservado el recuerdo intacto y preciso hasta en sus mínimos detalles, grabado en mí a través de todas mis pruebas y para siempre, entre dos noches, aquella de la que salía sin saber cuál era y aquella en la que entraría, ya diré cuándo y cómo. He aquí la escena del homicidio tal y como lo viví. De pronto me veo levantado en bata de noche al pie de la cama de mi apartamento, de la Escuela Normal Superior. Una luz gris de noviembre. Era el domingo 16, hacia las 9 de la mañana. Entra por la izquierda, por una ventana alta, encuadrada desde hace años por unas cortinas muy viejas, rojo imperio, desgarradas por el tiempo y quemadas por el sol. Un sol que ilumina los pies de mi cama. Frente a mí, Hélène,
así se llamaba ella, tumbada de espaldas, también en bata. Sus caderas reposan sobre el borde de la cama, las piernas abandonadas sobre el tapete de suelo. Arrodillado muy cerca de ello e inclinado sobre su cuello, estoy dándole un masaje allí. A menudo le doy masajes en silencio, en la nuca, la espalda, los riñones. Aprendí la técnica de masajes de un camarada de cautiverio, el amigo Clerc, un futbolista profesional, experto en todo. Pero en esta ocasión, el masaje en la parte delantera, en esta ocasión el masaje es en la parte delantera del cuello. Apoyo los dos pulgares en el hueco de la carne que bordea lo alto del esternón. Y voy llegando lentamente, un pulgar hacia la derecha, el otro un poco sesgado a la izquierda, hasta la zona más dura encima de las orejas. Hago un masaje en B corta. Siento una gran fatiga muscular en los antebrazos. Es verdad, dar masajes siempre me produce algún dolor en el antebrazo. La cara de Helen está inmóvil y serena. Sus ojos abiertos miran al techo. Y de repente me sacude el terror. Sus ojos están interminablemente fijos. Y sobre todo, la punta de la lengua, insólita y apacible, está entre sus dientes y sus labios. Ciertamente, ya había visto muertos, pero en mi vida había visto el rostro de una estrangulada. Y no obstante, sé que es una estrangulada. ¿Pero cómo? Me levanto y grito: ¡he estrangulado a Helen! Me precipito y en un estado de intenso pánico, corriendo con todas mis fuerzas, atravieso el apartamento bajo la escalerilla del pasamanos de hierro que lleva al patio delantero con rejas altas y me dirijo corriendo hacia la enfermería, donde sabía que podía encontrar al doctor Etienne, que vive en el primer piso. No me cruzo con nadie. Es domingo. La école está medio vacía y aún duerme. Estoy yo siempre gritando. Subo la escalera del médico de cuarto en cuarto y grito: ¡he estrangulado a Helen! Llamo a la puerta del médico, quien también él, en bata, acaba de abrir sorprendido.
Grito sin parar que he estrangulado a Helen. Cojo al médico por el cuello de la bata. Que venga urgentemente a verla. Si no, prenderé fuego en la escuela. Etienne no me cree. Eso es imposible. Bajamos a toda prisa, llenos a los dos frente a Helen. Sigue con los mismos ojos fijos y aquel poco de lengua entre los dientes y los labios. Etienne la ausculta. No hay nada que hacer. Es demasiado tarde. ¿Y yo? Pero no se la puede reanimar. No, es la respuesta que obtengo. Bueno, este es el relato que hace el asesino de su acto. Tenemos pues una descripción que merece ser examinada, en la que se habla de una situación que podríamos llamar cotidiana o por lo menos corriente, serena, de un encuentro entre dos esposos que de repente se transforma en un drama y el cual suscita el horror en el sujeto que comete el acto. Yo voy a dividir la narración por una razón que ustedes comprenden fácilmente. Voy a dividir la narración en tres tiempos. Tres tiempos que creo que se pueden precisar claramente allí. El primer tiempo, repito, es una escena corriente de una pareja. Ella junto a él, de espaldas, se presta para que le hagan un masaje. Situación que podríamos llamar cotidiana y tranquila, la cual muchas veces antes ya había sucedido, sin un desenlace semejante. Luis describe a su esposa en ese momento como que la encontró abandonada, es el término que utiliza, en cuanto hace a su cuerpo, como si hubiese abandonado su cuerpo. Pero inicialmente él se dispone a hacer el masaje. El segundo tiempo es el que describe que apoya sus dos pulgares en el hueco de la carne que bordea el esternón. Podríamos decir que es el momento del asesinato, al cual añade él en forma que ha suscitado una polémica muy grande. Añade que luego de asesinar a su esposa,
como lo podemos por lo menos deducir, siento una gran fatiga muscular en los antebrazos, ya que siempre este tipo de masajes me producen dolores en el antebrazo. Segundo tiempo, pues, digamos, de lo corriente pasamos al crimen. Crimen vivido por el criminal de manera que pudiéramos llamar algo extraña. Tercer tiempo. Helen está inmóvil, con los ojos abiertos, que miran hacia el techo, y de repente el asesino se sacude, lleno de terror, y corre en busca de ayuda diciendo que ha estrangulado a su mujer. Son tres tiempos, a mi modo de ver, muy interesantes. Permítanme que los ponga en el tablero, estos tres tiempos, bajo una denominación que sabrán todos por qué elijo. Me refiero a la denominación que hace Lacan de los tiempos lógicos. Estoy tomando un riesgo importante al decir esto, puesto que esto diverge completamente de la interpretación que hizo la psicoanalista que expuso el caso en París. Voy a poner los tiempos lógicos de Lacan. Me disculpo con los que están conectados. Puse en el tablero los nombres de los tres tiempos lógicos de Lacan, es decir, el instante de ver, el momento para comprender y el tiempo para comprender y el momento de concluir. Tal vez en otra ocasión, en este mismo espacio, hice algún comentario acerca de los de la forma en que Lacan comenta estos tiempos. Repito brevemente lo que dije en algún momento. Vale la pena destacar que Lacan tiene tres términos que van en ternarios. Al uno lo llama instante, al otro tiempo y al otro momento. Es decir, que habla de una temporalidad. Instante, tiempo y momento. Unidos por unos conectores lógicos que no voy a comentar, pero que tienen importancia. Y finalmente, tres verbos: ver, comprender y concluir. Vale la pena retener esa idea, que admite pues una teorización amplia
de la concepción que tiene Lacan de lo que llama los tiempos lógicos, que es una teoría que aplica Lacan en general a los actos humanos, en el cual esos actos transcurren en el tiempo, pero cuyos tiempos lógicos son distintos. Una cosa es el instante de ver, otra cosa es el momento para comprender, el tiempo para comprender, y otra cosa es el momento de concluir. Si piensan, por ejemplo, en un teorema, en una suma, si se quiere, una operación aritmética cualquiera, en primera instancia hay un instante de ver, luego un momento para comprender, un tiempo para comprender y finalmente un momento de concluir. Eso es aplicable a casi todas las temporalidades humanas. Y Lacan se plantea ese problema. Cabe la pregunta si esa temporalidad es aplicable para comprender el asesinato de Helena. Y digo que cabe la pregunta puesto que parecería que si algo falta en ese acto es la lógica. Es decir, aparece como un acto tan extraño que podríamos decir no hay allí una temporalidad lógica. No obstante, y les invito a considerar este punto, quizás es mi hipótesis, pensar el acto de Althusser al asesinar a su esposa es posible de comprenderla a partir de los tiempos lógicos de Lacan. Creo que es sencillo hacer una afirmación. En el relato que les leí aparecen muy claros el primero y el tercer acto, el tercer tiempo. Hay un instante de ver y hay un momento de concluir. Lo que nos resulta difícil comprender es el tiempo para comprender. Es como si el tiempo para comprender hubiese sido sustituido por algo. Y esa es mi hipótesis. Es decir, que el paso al acto es la sustitución del tiempo para comprender por el acto. Y eso creo que permite avanzar bastante en la comprensión del problema que estamos examinando. La hipótesis, pues, es que en los pasajes al acto, el sujeto sustituye el tiempo para comprender por el pasaje al acto. Quienes conozcan un poco a Lacan sabrán que Lacan examinó muy cuidadosamente la teoría del del pasaje al acto y lo hizo particularmente al diferenciar el pasaje al acto del acting out, otro tipo de acto.
Otro tipo de acto que en principio podríamos decir no reviste la gravedad de los pasajes al acto. En realidad, muy frecuentemente tenemos acting de más o menos trascendencia, a veces que pasan casi que desapercibidos, otras veces no tanto. Cuando alguien, por ejemplo, tiene un encuentro amoroso fugaz, imprevisto y que contradice un poco algunas de las cosas de su pensar o de su actuar, pero lo realiza, podríamos decir que se trata muchas veces de acting out. Es decir, que la persona hace un acto impulsivo, de los cuales muchas veces se deriva o la culpa o la retractación u otros fenómenos, pero no alcanzan en general las proporciones de un asesinato. Por lo tanto, digamos, parece indispensable en una teoría del acto hacer esa diferencia. Y señalo, pues, este punto subrayando la idea de una teoría del acto. Lacan, siguiendo a Freud, y en una oposición muy radical con casi todas las teorías precedentes acerca del sujeto humano o del ser humano, propuso entender el sujeto como un sujeto que realiza actos. A diferencia, por ejemplo, de los animales, cuya conducta podríamos calificar de tal, es decir, de conductas, mucho más que de actos. El acto para Lacan, y esto es fundamental en el psicoanálisis, es aquello en lo cual el sujeto está en juego. Está en juego para bien o para mal de él. Y de allí que Lacan se dedica largo tiempo a hacer una teoría del acto, en oposición, por ejemplo, a ciertas teorías psicológicas que quieren pensar al sujeto o al ser humano, o bien a partir de su racionalidad, o bien a partir de sus sentimientos. Y a diferencia de ello, Lacan señala que el problema central es el del acto. Para quienes quieran ahondar sobre ese punto, en Lacan especialmente, pero en Freud fue ya el primero en abrir el terreno, toda la psicopatología de la vida cotidiana, por ejemplo, es una teoría del acto, que es uno de los primeros textos de Freud que abre el camino para pensar el problema del acto. Y así, diferentes textos de Freud, es posible leerlos con esa clave para pensar cuál es el valor que en Freud hay en relación al acto.
Y actos, podríamos decir que hay de muchos estilos. Aún actos como el de soñar, en los cuales aparentemente no hay sujeto. Y sabemos que el sueño es un acto, es decir, algo en el cual el sujeto se pone en juego. Bien, así pues que si quieren seguir o estudiar, por ejemplo, en Lacan, la teoría del acto, entre otras cosas, tal vez convenga tener en cuenta, por ejemplo, dos momentos estelares en la obra de Lacan al respecto. Me refiero, y esto es importante notarlo, al Seminario de la Angustia, en donde hace toda su construcción, especialmente relativa a su concepción del acto, del paso al acto y del acting out, en el Seminario 10, que es el Seminario de la Angustia. Pero esa preocupación de Lacan por el acto se va a prolongar mucho tiempo. Yo diría que hasta el final. Y por ejemplo, en el seminario 15, es decir, 5 seminarios más tarde, hallamos un seminario que se llama el acto psicoanalítico, lo cual muestra la importancia del acto para Lacan. Y podríamos decir que el seminario 23, que se llama el Santón, es una interpretación nuevamente desde otra perspectiva acerca del acto, de un tipo de acto en el cual el sujeto se pone en juego a través de su santón. Así pues que estamos ante una problemática, la del acto, que es profundamente importante, que como lo he dicho, no solamente permite entender situaciones de estas, sino que permite, por ejemplo, construir una teoría del suicidio, una teoría de cómo se transforma un sujeto en análisis, en analista, etcétera, etcétera. Es decir, la apropiación de ciertos lugares en la vida a través de actos. Y Lacan no deja de insistir en su concepción del paso al acto, de que el momento que llamamos paso al acto o pasaje al acto, normalmente, como creo que lo pudimos ver en la descripción que hice, está caracterizada por lo que se conoce como un estado de perplejidad, un estado de perplejidad del sujeto ante lo que vive, es decir, ante su propia subjetividad y ante la realidad en la que se haya inscrito, es decir, ante el mundo. Es una perplejidad ante sí y ante el mundo. La perplejidad es un concepto que la psicopatología y después de la psicopatología, el psicoanálisis, le han concedido una suma importancia para entender ese momento en el cual el sujeto
y aquí es delicado el término, el sujeto queda borrado por el acto. Podríamos decir que eso es lo que constatamos en el relato de Althusser. Lacan dice que efectivamente en los estados de perplejidad, en cierto sentido, o el sujeto queda abrumado por su propia historia, o el sujeto queda en blanco, en un vacío simbólico ante lo que sucede. Esas dos ideas creo que es importante retenerlas. Las de estar abrumado o estar en un vacío. ¿Qué le sucedió a Althusser en ese momento? Retrocedamos un poco. Está en una situación tranquila, ya vivida, conocida, y de repente queda en el vacío, puesto que nos dice que, en cierto sentido, va a decirlo así, entre comillas, despertó cuando se dio cuenta que estaba muerta. Es decir, que hay un vacío entre los dos tiempos, lo cual reafirma mi hipótesis de que podemos entender el paso al acto como un vacío simbólico que impide comprender. Un vacío simbólico en el cual el sujeto, Lacan lo dice de esta manera, se haya borrado por la barra que lo divide. Tomen en cuenta esa afirmación, borrado por la barra que lo divide. Al principio, quien se acerca al psicoanálisis le parece un poco extraño que los psicoanalistas hablemos de que el sujeto es ante todo un sujeto dividido. Pero basta un poquito, no demasiada, es necesario, de honestidad consigo mismo para saber, y permítanme utilizar una expresión que ya he usado aquí en repetidas ocasiones, para saber que uno no es igual a uno, sino que uno es igual al menos a dos. Todos estamos llenos de contradicciones, de sentimientos opuestos, de posiciones que a veces son irreconciliables. Y gran parte de nuestra vida es un esfuerzo en llegar a ser uno. Digo bien, llegar a ser uno. Conseguimos ser uno. O, como sucede en los pasajes al acto, en el esfuerzo de ser uno, lo que conseguimos es ser nada, ser un vacío simbólico en el cual el sujeto, como dice Lacan, se haya borrado por la barra que lo divide. Expresión que creo que ya será clara en el sentido que podemos aplicarla a este caso. Tenemos pues
que podemos recapitular en lo que he dicho, un conjunto de afirmaciones que voy a recapitularlas para que no se nos vuelva confusa la exposición. Propongo que el pasaje al acto sea entendido como una sustitución, la sustitución del segundo tiempo lógico. Propongo considerar la tesis de Freud y de Lacan presente en el caso de la joven homosexual, de que esa sustitución se produce ante la confrontación del sujeto con la ley. En la joven homosexual, tal vez lo recuerdan quienes conozcan el caso, ella va caminando del brazo de su amada, una prostituta de mala reputación en Viena, cuando de repente se tropiezan con el padre. Y al tropezarse con el padre, la respuesta que ella hace, sin que sepa bien por qué, lo cual es extraño en un enamorado o enamorada, se deja caer en un intento de suicidio. Es decir, que podemos decir que esa confrontación con la ley es un empuje al acto. Tenemos pues sustitución, confrontación con la ley, y destaco otro punto. Es un punto que subrayo por una razón muy específica, que ese momento en el cual hay ese vacío también es un esfuerzo del sujeto por recuperar su condición de tal, de sujeto que se haya de alguna manera borrado o aplastado. Este es un punto delicado, puesto que, por ejemplo, desde el punto de vista legal o jurídico, ello ha permitido que los sujetos que a veces cometen crímenes sean declarados inimputables. Inimputables de acuerdo a la terminología que vigente en Colombia. Inimputables quiere decir, en cierto sentido, como dicen en francés, que no ha lugar. Podríamos decir que donde no hay sujeto. Así lo considera la ley. Que comenzará a partir de ese momento a tratar al acusado ya no como alguien lleno de derechos como sujeto, sino que le son quitados. Y a partir de eso, se le obliga, por ejemplo, a tratamientos y a confinamientos. En el caso, por ejemplo, de las depresiones asesinas, digámoslo así, como las que estamos viendo, es común hoy, lo era para el caso de Althusser. Son comunes, por ejemplo, los electrochoques, que le son impuestos a los pacientes que hacen ese tipo de cosas bajo estados melancólicos o depresivos.
y porque el electrochoque se ha mostrado, digámoslo así, eficaz. Hay que decir que Althusser fue sometido en más de una ocasión a electrochoques. Te recuerdo pues que Althusser fue objeto de tratamientos psiquiátricos y psicoanalíticos desde 20 años antes del, del episodio del asesinato del esposo, y que durante esos periodos, y se me está acabando el tiempo, durante esos periodos o de esos momentos, era sometido pues a confinamientos hospitalarios y mediante los electrochoques, dice el mismo Althusser, lograba abreviar los tiempos de sus melancolías eternas. Es decir, que el electrochoque desde un punto de vista, digamos, puramente conductual, mejora esos estados. Y hay que decirlo porque es importante, sobre todo para quienes trabajan con lo que se llama la salud mental, y todo el mundo de alguna manera tiene que ver con la salud mental. Hay que saber que a pesar de todo, el electrochoque es vivido muchas veces por los pacientes, no necesariamente como un acto, digámoslo así, tortuoso o terrible, sino como un estado, digamos, que les permite liberarse de una tortura más grave posterior. No obstante, cabe decir lo siguiente. Althusser tiene un comentario al respecto muy interesante, que, que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Javier Villa quiere hablar. A ver, voy a cederle la palabra a Javier. Javier, Sí, qué pena, Juan Fernando. dale. Eh, yo quería intervenir porque antes de, inclusive de la constitución de la misma ley, yo tuve la oportunidad de trabajar este tema, no solo con unos colegas psicoanalistas. ¿Alcanzan a oír? No alcanza, Javier, no alcanzan a oír y desafortunadamente por el daño que tenemos en la Ah, sede sí, de los equipos, no me es posible. Si hablas lento, voy a retransmitir tus palabras. sí, que tuve la oportunidad de trabajar este tema hace mucho tiempo con otros psicoanalistas antes de la misma constitución de la ANEL. Javier dice que tuvo oportunidad de trabajar este tema con otros psicoanalistas, inclusive antes de la constitución de la ANEL, Y me quedaron varias dudas. y le quedaron varias dudas. La primera es si realmente fue un homicidio, como podría calificarse desde la perspectiva jurídica, porque hablando con un médico legista, dijo La que duda es de si se trataba de un homicidio, porque hablando con un médico legista, decía que podía ser un efecto del reflejo de un masaje carotídeo que generalmente provoca una baja de tensión arterial y una pérdida de la frecuencia cardíaca que pudo haber sido extrema y no tratándose de una persona conocedora, a lo sumo podría calificarse el caso como con un homicidio culposo. sí, que dice él que el médico legista opina o opinó que tratándose de un mensaje en las carótidas, Sí, habría podido tratarse de si te entiendo bien, de un homicidio involuntario. sí, Es decir, que la mató no porque quisiera matarla, sino porque el masaje que le hizo, por decirlo así, se le fue la mano. sí, sería, sí, ni siquiera sería
lo que se llama un homicidio preterintencional, porque en el homicidio preterintencional es cuando se quiere herir y se mata. Aquí no se quería herir, Bueno, sino masajear. no sé si quieres añadir algo o Sí, era eso lo lo que querías otro, puntuar. la otra Yo te duda es, propongo lo siguiente, déjame hacer una anotación y ya perfecto, infortunadamente se nos acabó el tiempo y hay sí, en la sala alguien más que quiere también intervenir y quiero, y si te parece, te invito a que asistas a la reunión de dentro de 15 días. Si quieres tú, inclusive abres la sesión y retomamos el tema con tu posición, porque hay una serie de puntos que yo quisiera en ese sentido señalar y que van un poco en contravía de lo que tú dices, pero me parece perfecto. que abrimos una discusión muy interesante. Claudia quiere decir algo para, ¿por qué no pasas aquí para que te oigan los que están conectados? Eh, no sé si vaya a complejizar el asunto, pero me parece importante lo siguiente. Me- Situar los tres tiempos ayuda muchísimo como a entender el acto, ¿cierto? Pero me queda una inquietud y es localizar la perplejidad. Si te entiendo bien, la localizas después de que él comete el acto. Y yo me Bueno, pregunto, solamente. bueno, entonces voy como a situar la perplejidad de la siguiente manera. Él ve el cuerpo abandonado de ella y me parece que ahí habría un instante de perplejidad y que si ampliamos más el punto podría ser como la perplejidad que produce ver ese cuerpo de manera tal que él no consigue ninguna posibilidad de significar eso que está viendo del cuerpo y podemos suponer hipótesis que algo del goce femenino, Un vacío simbólico. bueno, el goce femenino que puede haber ahí, él no tiene cómo representarse eso. Cuando ve eso, queda en la perplejidad y para mí sería el acto, la salida de la perplejidad, ¿cierto? Que le produce ese cuerpo visto abandonado. E incluso el acto no es cualquier forma de asesinato. Si la asesinó, no sé con lo que dice Javier, también está pues para pensarlo, el poder localizar en el cuerpo de ella algo al poner los dedos acá, Sí, ¿cierto? Localizar algo, no vía el significante, sí. sino localizar algo en el cuerpo de ella y en el cuerpo de él, lo de la fatiga muscular, y me parece que eso de manera no simbólica consigue una localización de eso que lo dejó en la perplejidad y al localizarlo lo saca de la perplejidad, incluso ya puede decir, pues la estrangulé, ¿cierto? O sea, fui yo el que la estrangulé, recurre al otro, sale como de ese estado vía el acto. Y sí, me parece pues que el tiempo para comprender está sustituido por un acto, pero me parece importante como situar bien la perplejidad, porque creo que, pues mi hipótesis, pero hago la hipótesis gracias a esto que hiciste, que me parece que ayuda muchísimo, es que justamente el acto lo saca de la perplejidad. Claro. Bueno, eso era, No, me parece magnífico. Yo te invito a que de alguna manera no perdamos de vista tu proposición y que la retengamos para la próxima vez, porque creo que hay necesidad de discutirla y creo que no se puede entender ni la hipótesis que planteó Javier, ni lo que dices tú, sin una interpretación acerca de quién es verdaderamente Adela Elena para, para Luis, para tu ser. ¿Quién es ella
que de alguna manera se transforma en aquel objeto que lo hace homicida, feminicida, feminicida. Será un feminicidio. Bueno, en fin, como ve, me alegra muchísimo que esto haya despertado el interés de ustedes. Vamos a ver si consigo dentro de 15 días, aunar nuevos elementos y considerar las proposiciones que tanto, tanto Claudia como Javier plantearon y quizás nuevos elementos para que avancemos en la comprensión del caso. Juan, sería el 6 de Luz, octubre, el 6 de abril, el 6 de abril, sí, correcto, el primer 20 días. sábado de abril. Y nuevamente mi agradecimiento a Luz por su gran apoyo. Bueno, hasta el primer sábado de abril y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan, gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Saludos a ustedes. Gracias a todos ustedes.